Buenos días, mi nombre es Heidi Yasbley Aguilar Múnera, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Neuropsicología Escolar y próximamente Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Actualmente me desempeño como docente orientadora en una institución educativa departamental en el municipio de Madrid. Hoy tengo el gusto de presentarles mi proyecto investigativo denominado Transformación de la práctica de enseñanza en el servicio de orientación escolar para fortalecer la conexión emocional y cognitiva en los estudiantes. La investigación se inscribió en el enfoque cualitativo y en el diseño de investigación acción educativa que, articulados con la metodología Lesson Study, me permitieron analizar, comprender y reflexionar sobre mi práctica de enseñanza desde sus tres acciones constitutivas: planear, implementar y evaluar. Esta investigación surge de una realidad observada en la práctica de orientación escolar, marcada por una desconexión emocional y cognitiva de los estudiantes frente a las temáticas socioemocionales. Muchos mostraban apatía y desinterés al considerarlas obvias o poco relevantes, influenciados por factores como problemáticas psicosociales y la sobreexposición a redes sociales, lo que generaba baja participación y desmotivación. Por su parte, los docentes recurrían a discursos improvisados y con escasa estructura pedagógica, centrados en la inmediatez y alejados del desarrollo de competencias. Esto llevó a una lectura superficial de necesidades reales de los estudiantes y a la ausencia de procesos de evaluación significativos. Partiendo de lo anterior, se planteó la siguiente pregunta investigativa: ¿cómo puede el asombro, articulado con el aprendizaje experiencial, transformar la práctica de enseñanza en orientación escolar para mejorar la conexión emocional y cognitiva del estudiante con las temáticas socioemocionales? Dado lo anterior, este proyecto investigativo centró su atención en la práctica de enseñanza, entendida, según Alba, Ateortúa y Maturana 2025, como el conjunto de acciones que el docente realiza para enseñar, integrando planeación, implementación y evaluación. Aunque el Ministerio de Educación 2022 no contempla que el orientador escolar ejerza una práctica de enseñanza formal, al ser su función formular y asesorar proyectos de prevención y promoción de la salud mental, la investigación evidenció que en dichas acciones también se enseña. Así, la orientación escolar no solo previene o acompaña, sino que forma, convirtiéndose en un espacio pedagógico donde el aprendizaje y la reflexión adquieren sentido. En consecuencia, se tomó como punto de partida el asombro, al considerar que este puede ser el factor clave para restablecer la conexión previamente mencionada, así como para reactivar el interés por aprender, no solo desde una dimensión emocional, sino también cognitiva, al integrarlo en la práctica de enseñanza de la docente orientadora. Posteriormente, se determina que el asombro por sí solo no generaba una estructura organizativa y secuencial que evitara que la práctica se tornara como una serie de actividades desconectadas. Se requería de un vehículo que para este caso fue el aprendizaje experiencial, en tanto el asombro mismo comporta una experiencia. De acuerdo a los anteriores focos investigativos elegidos, es importante mencionar los referentes teóricos que se acogieron. En este caso, Catherine Lecuyer 2012 menciona que el asombro es el deseo por el conocimiento. Held y Escobar 2002 indican que es la ruptura radical con la condición de costumbre. Musayo 2012 lo relaciona con dificultades, problemas e incertidumbres. Para la Facultad de Psicología de la UNAM 2022, el asombro es un sentimiento que tenemos ante algo grandioso que desafía nuestra comprensión. Respecto a la metodología del aprendizaje experiencial, se retoma Kolb 1984, quien define la metodología como un proceso por medio del cual el conocimiento es creado por la transformación de la experiencia. En cuanto a los objetivos de la investigación, el objetivo general es analizar cómo el asombro articulado con el aprendizaje experiencial pueden transformar la práctica de enseñanza en orientación escolar para fortalecer la conexión emocional y cognitiva del estudiante. El primer objetivo específico es identificar las características de la práctica de enseñanza a partir de sus acciones constitutivas para analizar la transformación. Un segundo objetivo es comprender cómo los ajustes derivados de los ciclos de reflexión de Lesson Study favorecen la transformación. Y un tercer y último objetivo es evaluar el efecto de la integración del asombro y el aprendizaje experiencial en la conexión emocional y cognitiva del estudiante. Al iniciar la investigación se identificaron características clave de la práctica de enseñanza que marcaron el punto de partida del cambio.
En la planeación, la docente orientadora no contaba con un diseño estructurado, lo que generaba intervenciones preventivas sin objetivos claros ni referentes curriculares. Las necesidades se identificaban de forma básica según las percepciones de los docentes remitentes. En la implementación, predominaban charlas improvisadas y transmisivas sin secuencia ni propósito pedagógico definido, lo que afectaba la motivación y participación de los estudiantes. Finalmente, la evaluación carecía de valor formativo al asociarse únicamente con la calificación. Esto impedía reconocer los aprendizajes y brindar retroalimentación significativa. En cuanto al contexto de la investigación, es posible encontrar que en el macrocontexto la práctica del docente orientador se sustenta en políticas nacionales que promueven una educación integral y el desarrollo socioemocional. Se destacan la Ley 115 de 1994, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Orientación Escolar, orientados al fortalecimiento humano, la equidad y la prevención de riesgos psicosociales en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. En el mesocontexto, la institución educativa Tibaitatá en Madrid, Cundinamarca, cuenta con 3.100 estudiantes y 90 docentes. Con un enfoque constructivista, enfrenta retos derivados del crecimiento poblacional, la movilidad laboral y problemáticas sociales que afectan la convivencia y el trabajo docente. En el microcontexto, los estudiantes presentan diversas dificultades emocionales y familiares. Los grupos numerosos limitan la atención individual y en secundaria surgen procesos de identidad que demandan del docente habilidades comunicativas y socioemocionales. Asimismo, es necesario mencionar que el presente proyecto investigativo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el cual permitió la comprensión de fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural. El paradigma sociocrítico condujo a la comprensión y autorreflexión de la realidad estudiada. Por su parte, el diseño de investigación-acción educativa llevó al docente a investigar su propia práctica y hallar oportunidades de mejora. Finalmente, la Lesson Study es una metodología colaborativa para mejorar la práctica de enseñanza mediante ciclos reflexivos. En palabras de Pérez Gómez y Soto Gómez 2011, las Lesson Studies son un proceso dirigido a mejorar tanto la práctica educativa como la investigación. La práctica para cambiar y la investigación para comprender mejor estas prácticas. Seguido a esto, la recolección de información se llevó a cabo mediante herramientas agrupadas en registros escritos y materiales audiovisuales, con el propósito de identificar el impacto real del foco investigativo en la práctica docente y, por ende, en el aprendizaje de los estudiantes, así como el análisis de las acciones constitutivas para su mejora. La grabación de clases permitió identificar aprendizajes, conexiones y comprensiones. El diseño y aplicación de diarios de aprendizaje permitieron evidenciar las reflexiones y transformaciones de los estudiantes. La guía de observación fue un instrumento para el análisis sistemático de conductas en el grupo. Las rutinas de pensamiento, antes pensaba y ahora pienso, permitieron evidenciar cambios en las comprensiones de los estudiantes. Las relatorías fueron un instrumento elaborado durante las sesiones de trabajo colaborativo para documentar el proceso reflexivo del grupo de investigadores. Finalmente, las escaleras de retroalimentación fueron la herramienta para recopilar evidencia sobre las transformaciones ocurridas en la planeación. Respecto al análisis de datos, según Hernández 2014, la triangulación de datos consiste en usar diversas fuentes y métodos de recolección. Esta estrategia, aplicada en el proyecto, permitió analizar el fenómeno desde distintas perspectivas, comparar información y hallar patrones de convergencia que fortalecieron la validez y consistencia de las interpretaciones, integrando los referentes teóricos con los hallazgos obtenidos. De acuerdo a lo anterior, las categorías de análisis se articulan con el objeto de estudio, la práctica de enseñanza, entendida como un conjunto de acciones que se transforman a partir del foco investigativo y del análisis colaborativo. Según Hernández 2014, las prácticas son unidades de análisis conductual definidas socialmente como actividades rutinarias, lo que permite verlas como dinámicas con sentido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de estas categorías, se establecieron subcategorías a priorísticas derivadas del análisis detallado de la información que fortalecen el objeto de estudio y profundizan en aspectos específicos de la práctica docente, revelando dimensiones que no son evidentes a simple vista.
En consecuencia con lo anterior y al analizar la práctica de enseñanza, se comprende que todo docente, sin importar su área, desarrolla un conjunto de acciones esenciales que permiten orientar y acompañar los aprendizajes de sus estudiantes. Estas acciones, como lo señalan Alba, Atortúa y Maturana 2025, conforman tres grandes categorías a priorísticas: la planeación, implementación y evaluación. A través de ellas fue posible observar la práctica docente en su totalidad, identificar los desafíos y reconocer las oportunidades de mejora que surgen cuando se reflexiona en colaboración con otros docentes. Seguido a esto, la primera subcategoría es el asombro, núcleo del foco investigativo. Según Held y Escobar 2002, representa una ruptura con lo habitual, haciendo extraordinario lo cotidiano. En esta investigación fue el motor que transformó la práctica docente, despertando en los estudiantes curiosidad y deseo de aprender. En la planeación surgió la subcategoría competencias, entendidas como la integración de saberes, habilidades y actitudes, según Herrera 2024. La planeación pasó de ser un requisito técnico a una herramienta que da sentido y coherencia al proceso educativo. Durante la implementación, el clima de aula se consolidó como espacio emocional donde, según Casasus 2008, los vínculos favorecen el aprendizaje y el asombro compartido. Finalmente, en la evaluación, la autoevaluación se resignificó como práctica reflexiva y formativa, según Peinado y Valencia 2024, permitiendo reconocer avances y abrir nuevas formas de aprender. Por otra parte, para desarrollar las Lesson Study, se realizaron 3 ciclos de análisis que evolucionaron gracias a la retroalimentación del grupo investigador. En cada ciclo, se afinaron las acciones que transformaron la práctica de enseñanza desde una planeación más intencionada con el aprendizaje experiencial y el asombro como ejes, hasta una evaluación centrada en comprender su impacto en el aprendizaje. En el primer ciclo, el arte de decidir con grado 9, se usaron imágenes simbólicas y música metafórica para provocar el asombro y reflexión. En el segundo ciclo, la sexualidad con grado 8, se diseñaron stands sensoriales guiados por el ciclo de Cole, fortaleciendo la estructura pedagógica. Y en un tercer ciclo, salud mental con grado 10, se empleó una historia inmersiva y cine educativo, consolidando el trabajo colaborativo y evidenciando cómo el asombro potencia la comprensión y la emoción en el aula. En la planeación, la transformación se fundamentó en la subcategoría de competencias, entendida, según Moreno 2010, citando a Gimeno, como la capacidad de afrontar demandas complejas movilizando saberes y actitudes y valores en contextos reales. Desde esta perspectiva, la planeación adquirió un carácter reflexivo y profesional orientado al diseño de lecciones coherentes con las necesidades de los estudiantes. El asombro, retomando a Musayo, emergió como una sensación de novedad que activa la curiosidad y convierte la enseñanza en una experiencia significativa. Integrarlo en la planeación permitió transformar lo rutinario en espacios de descubrimiento y emoción. El aprendizaje experiencial brindó una estructura para aprender haciendo, sintiendo y reflexionando, mientras la Lesson Study consolidó la planeación como una práctica colaborativa y crítica, fortaleciendo la reflexión docente y la mejora continua. Durante la implementación, el asombro se consolidó como eje esencial. Cuando las experiencias incluían elementos novedosos o simbólicos, los estudiantes activaban atención, percepción y memoria. Como señala Lecuyer 2012, las actividades rígidas limitan el descubrimiento, y es en este en donde el asombro cobra vida, conectando lo cognitivo con lo emocional. De esta acción surgieron nuevas comprensiones. La vocación docente, entendida según Romero 2020 como una elección vital cargada de sentido y emociones, y el trabajo colaborativo, que pasó de ser un foco de indisciplina a un espacio de aprendizaje social y reflexivo. Finalmente, el clima de aula, definido por Casasus 2008 como el conjunto de vínculos entre docentes y estudiantes. Esto se consolidó como base del aprendizaje consentido. En un ambiente de respeto y confianza, los estudiantes se atrevieron a expresarse, reflexionar y conectar el aprendizaje con su vida cotidiana. Por otra parte, en el servicio de orientación escolar, la evaluación suele ser secundaria al no implicar calificaciones, pero en este proyecto se reconoció su valor pedagógico y formativo. Evaluar no es calificar, sino comprender procesos y transformaciones, siguiendo a Díaz 2018 y Tobón 2010. La evaluación formativa permite evidenciar la conexión entre lo cognitivo y lo emocional. 3 elementos fueron claves. La retroalimentación, entendida, según Amaranti 2010, como un diálogo formativo que favorece la construcción colectiva del conocimiento. La autoevaluación, de sentido metacognitivo, mediante diarios que permitieron a los estudiantes reconocer sus aprendizajes y experimentar asombro ante su propio proceso. Y la reflexión docente,
que, como plantea Domingo 2021, implica revisar críticamente la práctica y su sentido ético. Este enfoque convirtió la evaluación en una experiencia transformadora para estudiantes y docentes, fortaleciendo la autocrítica, la adaptabilidad y la mejora continua. En cuanto a las contribuciones al conocimiento pedagógico, es importante mencionar que en Colombia los lineamientos para la práctica de enseñanza en orientación escolar son escasos, lo que ha limitado la visión del orientador a un rol preventivo más que pedagógico. Este proyecto propone redefinir su papel, demostrando que puede ejercer una enseñanza estructurada, ética y reflexiva, aportando bases para una futura cátedra socioemocional sustentada en experiencias reales y metodologías experienciales. Asimismo, integra el asombro como recurso pedagógico que, según Chris Hanson, citado por Fuentes 2021, promueve virtudes como la contemplación y la bondad, humanizando el aprendizaje y despertando el deseo genuino de conocer. Finalmente, el aprendizaje experiencial se consolida como un enfoque que articula saberes previos con nuevas comprensiones, situando al estudiante como protagonista activo y al docente como diseñador de experiencias que integran lo cognitivo, lo emocional y lo contextual. Por otra parte, y respecto al objetivo general, este proyecto investigativo concluye que el asombro, articulado con el aprendizaje experiencial, transforma profundamente la práctica de enseñanza en orientación escolar, tanto de forma como de fondo. El asombro se convierte en el punto de partida de una enseñanza más humana, emocional y consciente, capaz de despertar en los estudiantes la curiosidad por comprender la complejidad de la vida, sus emociones y su entorno. En cuanto a las características de la práctica de enseñanza, es posible decir que la planeación dejó de ser un acto improvisado para convertirse en una acción intencionada y creativa que da forma al aprendizaje con propósito. En cuanto a la implementación, esta se manifestó como un activador de la atención, la memoria y la motivación, generando aulas donde la confianza y la empatía impulsaron el descubrimiento y la comprensión. Finalmente, en la evaluación, se permitió pasar de medir para calificar a evaluar para comprender y crecer, haciendo de la autoevaluación un espacio de asombro y autoconocimiento tanto para estudiantes como para el docente investigador. Por otra parte, gracias a los ajustes que emergieron de los ciclos de reflexión de la Lesson Study, la práctica docente se perfeccionó con base en la observación compartida, la retroalimentación y la construcción colaborativa del saber. Estos ciclos permitieron comprender que el asombro no es solo una emoción visible, sino una experiencia interna, subjetiva y profunda que predispone emocional y cognitivamente al aprendizaje significativo. Así, el aprendizaje experiencial se consolidó como el camino que da cuerpo al asombro, permitiendo que la emoción se transforme en conocimiento y el conocimiento en transformación personal. Es muy importante mencionar que la definición de asombro al inicio de la investigación fue desarrollada por el grupo de docentes e investigadores bajo la mirada que aportaba la filosofía y la psicología. Sin embargo, en el proceso investigativo y ahora desde la mirada de la práctica de enseñanza, adquirió otro significado. Desde el aprendizaje, el asombro es una reacción emocional ante algo que se desvía de lo normal, que agudiza los sentidos y genera la necesidad de conocimiento. Desde la enseñanza, el asombro es una herramienta pedagógica, estratégica e innovadora que genera conexión emocional y cognitiva en temáticas socioemocionales. Este proyecto demostró que el asombro es una emoción y herramienta pedagógica poderosa que activa la atención, la memoria y el lenguaje, que vincula lo que el estudiante vive con lo que aprende, generando conocimientos más profundos, significativos y humanos, lo cual conduce al fortalecimiento de la conexión emocional y cognitiva. Se plantean como proyecciones implementar esta propuesta en más grados, evaluar su impacto a largo plazo y consolidar la Lesson Study como una estrategia permanente de calidad educativa y crecimiento docente en la institución. También que futuras investigaciones comparen prácticas de enseñanza con y sin la incorporación intencionada del asombro para identificar más diferencias en la calidad de la conexión emocional y cognitiva de los estudiantes, así como aquellos elementos que puedan incentivar el asombro sin que estos hayan sido concebidos para ello. Este contraste permitirá justificar su consolidación como una estrategia formativa dentro del servicio de orientación escolar. En cuanto a las recomendaciones, se sugiere continuar las investigaciones con los mismos grupos de estudiantes para observar cómo las lecciones constantes profundizan el impacto del asombro y el aprendizaje experiencial. Además, llevar esta propuesta a otros contextos como la primaria o zonas rurales que permitirían descubrir nuevas perspectivas sobre cómo las condiciones socioculturales influyen en la enseñanza y, por supuesto, en el asombro.
Desde el servicio de orientación, se propone socializar el poder del asombro como parte de una cultura pedagógica institucional. Incorporarlo en las prácticas de enseñanza no solo fortalece las habilidades socioemocionales, sino que reactiva una emoción esencial para aprender, el maravillarse. A los colegas orientadores, la invitación es clara, de construir la práctica preventiva y convertirla en una práctica de enseñanza viva, ética y significativa, una que forme seres humanos conscientes y reflexivos, emocionalmente competentes.